Qué lindo es volver a encontrarnos para reflexionar sobre lo que Dios tiene en su palabra. Y en el día de hoy me gustaría que podamos conversar un poco sobre la parábola del trigo y la cizaña. Está registrada en Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 y hasta el 30. El texto dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Aquí hago una pregunta rápida porque Jesús está contando esa parábola y dice que en el campo donde había sido sembrado buen trigo, aparece ahora una planta que es muy parecida con el trigo, pero que no es trigo, es un trigo falso. La pregunta es, ¿qué quería decir Jesús con esta parábola? En primer lugar, tenemos que entender que el hombre simboliza a Jesús y el enemigo a Satanás. El campo es el mundo donde vivimos y el trigo simboliza a aquellos que siguen verdaderamente a Jesús. La cizaña son aquellos que siguen a Satanás. Una cosa interesante e importante es que el trigo y la cizaña tienen diferencias muy poco perceptibles y que solo se hacen evidentes a la hora de la cosecha. Con esta información en mente podemos entender que esta parábola es una explicación de la realidad de este mundo, pero también tiene un sentido de advertencia y de ella podemos sacar algunas lecciones para nuestra vida, para nuestro día a día hoy. En primer lugar, que como cristianos debemos ser pacientes y tolerantes con los demás. No debemos juzgar a nadie, ya que solo Dios puede juzgar nuestra tarea. Y por ese lado, nosotros debemos aprender a guiar a los otros para hacer el bien, pero no criticarlos. En segundo lugar, debemos tener discernimiento, aunque no debemos juzgar. Debemos tener el conocimiento necesario y la relación con Dios fuerte para encontrar las diferencias entre las influencias negativas y las positivas. En tercer lugar, esta parábola nos da la esperanza de que al final Dios será justo y separará el trigo de la cizaña de la manera correcta. Finalmente nos anima a ser como el trigo, crecer rectos, verdaderos, sin importar cuán cerca estamos de la cizaña. Pero eso únicamente lo podemos hacer de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenernos firmes, que podamos crecer en la gracia del Señor, para que seamos ese trigo en el campo del Señor y que no seamos cizañas en este mundo, que podamos vivir conforme a la voluntad de Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu mensaje y por esta parábola de Jesús. Señor, te agradecemos por tu invitación también, para que podamos ser fieles a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y te dejo por aquí. Nos reencontramos mañana, aquí, en este Día con Dios.